Bueno, pues me he venido esta noche a ver Silencio, la película de Martin Scorsese, que la tenía pendiente desde la semana pasada. Y bueno, es una película que el Martin Scorsese precisamente llevaba muchísimo tiempo queriendo haberla rodada. Es un tipo que tiene un pasado desde el punto de vista religioso, católico más concretamente, bastante importante, puesto que es algo que no conoce demasiada gente, pero fue incluso seminarista y a punto estuvo de ser sacerdote. Y como digo, esta es una cinta que él llevaba durante bastante tiempo dándole vueltas. De hecho, estuvo a punto de rodarse después de Kundun, pero por H o por B siempre se ha frustrado el rodaje de esta cinta. Se barajaron en su día diversos castings y al final pues Martin Scorsese ha conseguido que vea la luz esta película, que curiosamente es la película menos Scorsese que he visto en mucho tiempo, por cuanto parece que su director ha tratado de prescindir de una serie de elementos que son bastante habituales en su cine, como puedan ser pues, unos movimientos de cámara realmente espectaculares, una planificación de escenas muy notable, el uso de selecciones musicales y de música compuesta para la película también de extraordinaria mención. Siempre es un señor que le gusta mucho, por ejemplo, la música, que sabe mucho de rock, de pop, etcétera, etcétera, y todas sus películas, pues, como digo, tienen una selección musical bastante notable. Sin embargo, en esta cinta, pues, por ejemplo, en lo que suponen alardes de cámara, de planificación de secuencias, de largos planos secuencias, etcétera, etcétera, no existen. Es un rodaje planificado desde el punto de vista de la sencillez, quizás para tratar de que el mensaje de la cinta sea lo que nos llegue más allá de la propia puesta en escena, que pudiera significar en cierta manera un obstáculo para que podamos, digamos, desentrañar con claridad pues todo lo que la cinta nos quiere contar. Y por otra parte, ya que me refería a la música, esta película evidentemente no tiene esa selección de temas pop rock, no pegarían en absoluto, pero es que tampoco tiene compuesto una banda sonora al uso. Sí que hay unos compositores que entiendo que lo que han debido realizar pues es una composición de música tradicional japonesa que suena en determinados instantes, y la otra música que suena son cánticos o cantos que en determinados momentos entonan los japoneses cristianos. Pero más allá de eso, esos dos elementos son curiosamente, como digo, la planificación de secuencias, etcétera, etcétera, y todo el preciosismo visual que suele emplear Scorsese, y la música, dos elementos que prácticamente están desaparecidas aquí. Digamos, ese interés por la puesta en escena o por esa realización de movimientos peculiares únicamente está centrada en un elemento que son estos planos que se denominan el ojo de Dios, y que aquí están muy claros y además son eso precisamente, el punto de vista de Dios sobre los hombres, o cómo Dios mira a los hombres. Esos son esos planos cenitales a cierta altura, en donde se divisan las cosas pues a vista de pájaro, pudiéramos decir. Y otros momentos que son pues movimientos travelings de cámara muy visibles y muy evidentes hacia los personajes, sobre todo uno que hay al final. Y bueno, detalles desde el punto de vista técnico son muy sutiles, como por ejemplo, pues casi al final, una confesión que hay en donde se deja ver en la parte de atrás lo que sería el esbozo de un crucifijo, que forman una cortina y una cuerda, o elementos de este tipo que son mucho más sugeridos que, como digo, obvios en la puesta en escena. Y la película que me ha parecido, pues la película me ha parecido pues el resultado de una historia que alguien quiere contar de una manera denodada, pero que en ese intento de contarla
no ha tenido pues un productor o no ha tenido un montador, la montadora de siempre, Thelma Schumacher, pero yo creo que ha sido una película tan personal de Scorsese que precisamente en ello lleva el pecado, hablando de cuestiones religiosas. Y es que no ha sabido meter tijera. Me parece que tiene una primera hora realmente notable. Me gusta muchísimo esa primera hora y después tiene un tramo final también muy interesante, sobre todo con la aparición del personaje de Liam Neeson y bueno, toda la reflexión que se lleva a cabo en ese momento, en esos momentos, en donde la clave de toda la historia está, y además es una cuestión que me parece muy de actualidad, no solo hoy, sino a lo largo de toda la historia del ser humano, pero que hoy sigue vigente y es merece la pena morir por la religión. O que otros mueran por la religión. Entonces, toda esa entrada final de esa reflexión definitiva, pues me parece también muy interesante. Y en medio lo que hay es un tramo de película de prácticamente una hora, en donde todo ocurre muy despacio, es bastante reiterativo y aporta poco a la evolución de la historia. Como digo, creo que es lo que ocurre cuando quieres tú contar tu historia y tu punto de vista y tus cosas como cineasta y no hay alguien que te sepa de alguna forma poner coto. De todas formas, la película me parece una película muy interesante. Hay elementos como, por ejemplo, el uso de la naturaleza, que me parecen muy chulos, también desde el punto de vista, hablando, simbólico. Prefiero que lo descubráis, no os voy a seguir dando detalles. Y bueno, ¿qué más os podría contar? Bueno, os podría decir también mi opinión sobre Andrew Garfield. Andrew Garfield me ha parecido en esta cinta lo mismo que me parecía en Hasta el último hombre, que es un chico, es un actor que a mí me cuesta en determinados momentos creerle, quizás por esa cara que tiene, por esa tendencia a la sonrisa que tiene y que en determinados momentos a mí me saca del dramatismo que debería de tener según qué escenas. Por otro lado, en otros momentos sí que está muy convincente. Además, yo creo que el hecho de que el personaje tenga su edad, tenga su juventud, tiene sentido en la película. Adam Driver también está por ahí, yo creo que está correcto, y el resto son actores japoneses que cumplen extraordinariamente bien. Pues creo que más o menos es todo lo que os quería contar de Silencio, que además no solo el término silencio da título a la película, sino que también es muy interesante la forma en la que está tratado el silencio en la banda de sonido de la película. Es muy interesante apreciar el sonido de la película en esos momentos en donde hay ausencia de todo o hay solo el sonido de la naturaleza o hay otros sonidos o está la voz. Es muy interesante también la utilización del silencio o del prácticamente silencio de la película. Y bueno, más o menos creo que es todo lo que os quería contar de esta última realización de Scorsese, que como decía antes es poco Scorsese desde el punto de vista de la apariencia estético-visual. Hay muchos planos que es la cámara prácticamente quieta y que dejen pasar las cosas. Es algo inhabitual en Scorsese, pero por otro lado es una película muy Scorsese en cuanto que refleja pues su espíritu, sus creencias, su modo de afrontar la vida y de decirnos y de trasladarnos esa filosofía vital que él siente. Es un tío muy atormentado, Scorsese. Si leéis biografías de él, sabréis que ha tenido unas depresiones de caballo, que es un tío que ha estado al borde de hacer cosas, bueno, el suicidio, etcétera, etcétera, y bueno, creo que es interesante ver esta película, no solo por los aportes desde el punto de vista cinematográfico, sino también para saber más de su director, un tío que ya tiene pues una edad y que parece que no ha querido dejar de hacer películas o que no ha querido dejar pasar más tiempo sin trasladarnos esta especie de testamento vital, ideológico, filosófico, religioso.
gracioso. ¿Vale? Pues esto es todo lo que os quería contar de Silencio y, como siempre os digo, que tengáis un buen cine.